Cuando me dijeron los hermanos de que compartiera con vosotros, pues digo, vale, voy a buscar algo que el Señor me está dando a mí para poder comunicar a los hermanos y que sea de edificación juntos, ¿no? Entonces, donde vamos a estar meditando en esta mañana es en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Esta carta a los romanos tiene 3 grandes divisiones, ¿vale? Las 3 grandes divisiones, hay muchas cosas, pero quiero deciros 3 grandes divisiones, que es del 1 al 8, está hablando de la doctrina, ¿vale? Pablo escribe a los romanos enseñándoles doctrina, digamos, la teoría, ¿no? Tiene un pequeño paréntesis, 3 capítulos, 8, 9 y 10, que está introduciendo a Israel, ¿vale? Y después, del 12 al 16, está hablando de la práctica de la doctrina. Y si veis un poco las cartas del apóstol Pablo, suelen ser así. Tiene una parte de teoría y después una parte de práctica, ¿vale? Cuando llegamos a capítulo 15, perdón, a capítulo 12, me gustaría leer un versículo que dice, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es una invitación que nos hace a que tiene que haber una renovación interior en la persona del Señor Jesús y en su palabra para que nuestra mente sea renovada y podamos tener el pensamiento de Dios en nuestra vida, ¿vale? Y eso es algo muy importante, en lo cual nosotros tenemos que invertir tiempo. Esto no es, como algunos he compartido, que tú dejas la Biblia debajo de la almohada, te echas por la noche 8 horas a dormir y te va a dar la inspiración. Eso no es renovar, eso es descansar. ¿Vale? Entonces es tiempo de pasar en las Escrituras, de poder saber la voluntad de Dios y sepamos cuál es la buena y voluntad de Dios para nuestras vidas primeramente y para lo que tenemos que ir haciendo. Cuando llegamos al capítulo 15, que es donde yo quiero centrarme, viene de estar hablando, fíjate cómo ha introducido en 3 capítulos anteriores a los judíos, hablando acerca del pueblo judío, en esa cultura estaba habiendo ciertas dificultades a la hora de las comidas, de las bebidas, de los días de fiesta, de los días de guardar. Todo eso el judío ha sido algo que ha estado practicando hasta el día de hoy. Y si fuéramos a Hechos de los Apóstoles, tenían dificultades y algunos problemas cuando los apóstoles estaban predicando y estaban diciendo, pero ¿cómo que los gentiles también reciben el Espíritu Santo? Pero los gentiles, ¿y van a seguir comiendo cerdo? ¿Van a seguir comiendo estas cosas? ¿Van a seguir haciendo cosas que hacen los gentiles que para nosotros es abominación? Y el apóstol Pablo tiene que enseñarles y los demás apóstoles a decirle, bueno, pues vamos a decirle ciertas cosas, que se abstengan de ciertas cosas por amor a vosotros. No porque sea que Dios lo dice, sino por amor a vosotros y no ser tropezadero a vosotros, vamos a decirles que se abstengan de ciertas cosas. Creo que eso a día de hoy como creyentes debía de ser algo que tendríamos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón, de abstenernos de ciertas cosas. No voy a decir ni voy a enseñar, porque la Escritura nos enseña, que me abstenga de ciertos alimentos, que me abstenga de ciertas cosas que para el judío pudiera ser abominación o suciedad. No. Pero vamos a entrar en un tema, porque aquí capítulo 14 le está hablando acerca de recibir a los débiles en la fe. Porque esos débiles en la fe son cosas que no tienen superadas, asumidas, de que son cosas que para ellos pueden ser santas de parte de lo que entienden de Dios, pero que para ti dices, mira, es que esto no es ningún problema para mí. ¿Pasa o no pasa? Y para algunos a lo mejor llegan y dicen, uy, pero ¿cómo vas a beber vino? Eso es... Y otro dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué me tome un muga en una buena comida con un cabrito? Entonces, entra esa dificultad. Y eso lo podemos extrapolar a otras cuestiones de nuestra vida como creyentes. Y es donde yo quiero atacar. Entendemos con atacar, sino tratar el tema. Si alguno se siente atacado, salimos luego afuera y yo me dejo pegar. No hay problema, ¿eh? Entonces, leemos unos versículos, los primeros 14 versículos de Romanos 15. Y dice así la palabra de Dios. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación.
Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Si os dais cuenta, este versículo, no sé qué Biblia tendréis, está separado, ¿verdad? Es otra sección. ¿Está en vuestra Biblia? Yo no entiendo que esté separado. Sabéis que las separaciones en las Biblias están hechas por los editores, ¿vale? Vamos a dar por hecho de que son hermanos, pero que yo lo dejo unido, porque entiendo que va unido. El primer versículo que dice, del contexto en el cual viene, está hablando de esos débiles, esos que tenían esas dificultades porque también en su conciencia querían agradar a Dios. No es porque fueran unos legalistas, sino que querían en su conciencia agradar a Dios. Y esos débiles son a veces que no están muy seguros acerca de lo que tienen que hacer y vivir. Normalmente, no es siempre, los débiles son personas que no se alimentan bien. Normalmente. No dedican el tiempo adecuado a conocer el consejo de Dios para estar fortalecidos en el poder que Dios da. Pero hay otros que no es así. Y aquí dice, así que los que somos fuertes, él da por hecho de que es una persona fuerte. ¿Qué es fuerte? ¿Que está amazado? ¿Que va al gimnasio? ¿Que corre? No, fuerte en el Señor, en lo que Dios dice, en lo que las Escrituras dicen y donde Dios te ha dado victoria. Ahí es donde tú estás fuerte. El apóstol Pablo está hablando de los que estamos fuertes, no tenemos problemas con ese tipo de cosas, que estos débiles sí tienen problemas. Ni soy yo más, ni ellos son menos, ni al revés. Pero había ciertas dificultades que unos tenían y otros hemos sido fuertes. Creemos, tenemos esas convicciones ya bien arraigadas y que no nos afectan. Y eso lo puedes extrapolar a cualquier situación, no solamente a esos de los alimentos, sino en qué ves, qué escuchas, con quién caminas. Yo cuando el Señor me rescató del mundo de las drogas, directamente dejé mis amistades, pero total, era débil. Si yo me voy, salgo de ese mundo y me vuelvo a juntar con mis amigos, es que voy a predicarles, voy a contarles. Estás perdido, ¿vale? Entonces, en el sentido de ser fortalecido es tener convicciones, ser maduro. Y las Escrituras nos llaman a que seamos maduros los creyentes, maduros en el Señor, que conozcamos bien la palabra de Dios y que podamos ser practicadores de ella, no solo, hacedores de la palabra y no solamente oidores. Ahora, hay un cuidado, porque las Escrituras también nos enseñan que el que se cree fuerte, mire que no caiga. Entonces, el ser fortalecido y ser fuerte no es ya está todo el trabajo hecho, ahora ya puedo hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, porque yo estoy fuerte. No, cuidado. El que se cree fuerte, mire que no caiga. Tienes que seguir trabajando esa fortaleza en el Señor. Y eso siempre es a raíz y en comunión con el Señor y a raíz de las Escrituras. Entonces, si acompañáis a 1 Corintios 10, 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque tú puedes creerte estar firme, que controlas, yo controlo.
El yo controlo, estás más perdido que Carracuca. O sea, caes en lo que sea. Estás perdidísimo. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. El versículo 2, primero dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En esa fortaleza en la cual yo estoy, no tengo que vivir con los débiles conforme esa fortaleza de que yo puedo hacer lo que quiero cuando estoy con ellos. No, porque eso no es mirar por agradarles a ellos, ni ser edificación para ellos, sino por agradarme a mí. Normalmente el Evangelio, la verdad del Evangelio, que son las buenas noticias, es que se den los demás a ti, ¿verdad? Dios ha esperado en el Evangelio que nos demos a Él. No. El Evangelio es que Dios se ha dado a nosotros. La comparación que yo debo de buscar siempre a la hora de formar mi vida espiritual y como creyente debe de ser hacia el Señor Jesús. Lo que Él ha hecho a mi favor. Lo creas o no lo creas, el Señor Jesús vino a morir por ti. Nosotros como creyentes lo hemos recibido y aceptado y ha transformado nuestras vidas, pero hay gente que no, pero es un hecho que está ahí. Y su actitud, su manera de hacer las cosas del Señor Jesús siempre ha sido así, darse a los demás. Y más adelante vamos a ver que lo pone como ejemplo. El apóstol Pablo y los demás también, cuando escriben, siempre nos compara con Cristo, como Cristo hizo. Si fijaos, si vais a la primera carta de Pedro, una carta escrita a unos cristianos perseguidos, lo estaban pasando fatal, ¿y con qué les compara? Con Cristo. Cosas como que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Estar en una situación de persecución y no poder quejarte a otro, qué historia, ¿no? El Señor Jesús no lo hizo. Encomendaba la causa que juzgaba justamente. Entonces, los que somos fuertes, los que somos maduros, debemos de soportar las flaquezas de estos débiles y enseñarles a cómo. Entonces, hay hermanos y hermanas más maduras que deben de estar preparados y preparadas para enseñar a los más débiles. Y hacerlo de una manera de poderles ayudar, no de machacarles. Es que tú cómo no puedes hacer esto. O tú, no, todo lo contrario, dándose a sí mismo, dándose a ellos. Versículo 2, dice que de qué manera cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, no es para que lo que me agrada a mí, lo que le agrada a él. Ahora bien, ¿voy a darme al pecado porque es lo que le agrada a mi hermano? No, hombre, eso cae por su propio peso de que no. Pero si en lo que es bueno debo de agradar para la edificación de mi hermano. Mateo capítulo 22. Una de las cosas más importantes que el Señor Jesús dijo es estas. Mateo capítulo 22, versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y dice que ahí se resume toda la ley. Volviendo a Romanos, capítulo 15... Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, cuando yo a los débiles como maduro quiero estar agradándoles, estoy cumpliendo con uno de los grandes mandamientos de Jesús, que es servir al prójimo, amar a mi prójimo. Y si es hermano, aún mayor responsabilidad, ¿no? ¿O no somos familia? La familia que solo para la iglesia el domingo por la mañana me pongo el traje de hermano y después ya se acabó, ya no soy hermano, ¿no? Somos familia, hermanos. Vamos a estar una eternidad juntos, sí, nos vamos a ver allí, sí. Lo que pasa es que allí no habrá pecado. Ahora sí hay pecado y estropea tanto los cuerpos como las mentes. Pero allí no. Familia. Entonces debo de implicarme en cómo agradar a mi prójimo.
Y pone el ejemplo, ¿ves? La comparativa en el versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Cuál fue la voluntad de Jesús? Agradarse a sí mismo. Agradar al Padre por amor a ti. Uf, qué fuerte, ¿eh? Me está haciendo esa comparativa. No te agrades a ti mismo, para que agrades a tu prójimo para edificación. Porque mira lo que hizo el Señor Jesús. No se agradó a sí mismo. Pero en ninguna de las ocasiones que pudo hacerlo. Que podíamos pensar, del Señor Jesús, hombre, que puedes echarte en una cama en casa de un hermano, no te acuestes que no tienes ni guarida ni donde recostar tu cabeza. No se agradó a sí mismo. Fue como peregrino sus 3 años de ministerio. Es interesante pensar en la vida del Señor Jesús a la hora de que no se agrada a sí mismo, que no busca su propio beneficio, busca el beneficio de los demás. Porque en el servicio que Jesús hace, ¿qué trae a mi vida? Salvación. Ser declarado hijo de Dios con poder, pasar a formar parte de la familia y obtener todos los beneficios espirituales. Como dice Efesios, ¿no? Que nos ha sentado en los lugares celestiales y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Hemos sido beneficiados y edificados por la obra del Señor Jesús hacia su prójimo. Porque Jesús, el pueblo judío y los gentiles, ¿eran sus prójimos? ¿Era su prójimo o no eran sus prójimos? También. Y Él reclama que se amen a sus prójimos. Ni aun Cristo se agradó. Versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a ver unos versículos en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, del 10 al 12. Primera de Pedro 1. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y en Romanos capítulo 15 hemos visto que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Esto sí que tiene INRI, ¿no? Porque resulta que los profetas que profetizaron, las cosas que vendrían, las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo, la persona del Señor Jesucristo, todas esas cosas que se escribieron, cómo era todo, no se escribió para ellos, se escribió para nosotros. Somos nosotros los beneficiados. ¿Hicieron las cosas por amor al prójimo? Ahí lo tienes. Claro que ellos también fueron beneficiados, entenderme. Ellos pudieron ver cara a cara al Señor Jesús y poder plasmar por medio del Espíritu Santo lo que ellos vieron y lo que escucharon. Para ti, para tu enseñanza, para que ahora tú sepas cómo debes de hacerlo, para que tú sepas ahora cómo debes de caminar, para que tú sepas cómo debemos de tratarnos los unos a los otros. Y poder aprender eso y ponerlo por práctica es una maravilla porque agrada a Dios. Ya no es que te agrade a ti, que tú te sientas, qué bien he tratado a mi prójimo, oh, qué bueno soy. No, agrada a Dios cuando eso ocurre con mi prójimo, con mi hermano. ¿Y cuántas dificultades no hay entre los hermanos? ¿Cuántas no hay? ¿Cuántas veces no estimamos a nuestro hermano por encima de nosotros? ¿Cuántas veces caemos en esas dificultades? Pero es una realidad, es una pena, pero es una realidad. Y yo debo de tener la mente de Cristo, de que Él no se agradó a sí mismo. Él quiso agradar al Padre. Él no fue beneficiado, pero nosotros sí, y el Padre también. Entonces, hay ciertas dificultades que ocurren con estos hermanos débiles, en los cuales si yo estoy fuerte, debo de tratar con ellos, para edificación de ellos, no para mí, ¿vale? Volviendo a Romanos,
El versículo 5 y 6 van unidos, que dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unidad en Cristo y el Padre con nosotros. Esa unidad que refleja a Cristo con el Padre debe de ser una unidad que refleja con nosotros también, y los unos para con los otros. Y vuelvo a poner de ejemplo a Cristo. Os dé a vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces, el criterio que yo debo de utilizar a la hora de poner por práctica el trato con mi prójimo, ¿cuál es el criterio que debo de utilizar? El que tuvo Cristo Jesús. Y eso me va a ayudar en el ámbito vertical para poder adorar en el ámbito horizontal. Dice aquí, versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa verticalidad del trato con mi prójimo me va a ayudar a esa horizontalidad de adorar al Padre. Y eso existe, ¿no? Porque tenemos nuestra comunión con el Dios Padre en el ámbito horizontal y en el vertical. Perdón. Elías. ¿Se acordáis ayer, no? Entonces, en esas relaciones donde nos compara el Señor Jesús y nos hace tener esa relación con el Padre. Entonces, cuando hay una buena relación con el Padre es porque hay algo que está bien hecho. Porque ¿qué es lo que rompe mi comunión con el Padre? El pecado, lo que yo hago mal. Pero cuando yo hago bien, y gracias a Dios que encima cuando lo hago mal, abogado tenemos para con el Padre, Jesús es mío, y nos devuelve la comunión, ¿no? O sea, lo tenemos todo a nuestro beneficio. Pero sí que afecta ese trato con mi relación con Dios. Es muy difícil, si yo no estoy a bien con mi prójimo, con mi hermano, que yo tenga una buena relación con Dios. No nos engañemos, ¿eh? Porque dice Juan que si no amas a tu hermano, ¿cómo vas a amar a Dios? ¿A quién quieres engañar? No te cueles. Si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Ahora, no quiere decir las dificultades que podamos tener con hermanos. Y que nos cueste amar. Yo entiendo que a algunos les cueste amarme. Yo lo entiendo, pero no pasa nada. Entonces, es algo que repercute en nuestra relación con el Señor también. Aquí, del 7 al 12, la siguiente sección, está poniendo como ejemplo esa relación entre el judío y los gentiles. Cómo de la misma manera Dios ha querido tratarlos, aunque haya tratado de diferente manera, pero la salvación ha sido común. ¿Cómo se salva al judío? Por Cristo. ¿Cómo se salva al gentil? Por Cristo. ¿Qué pasa? ¿Que el judío se puede salvar por guardar la ley? No, maldito el hombre que quiera vivir por la ley. ¿Y el gentil, que está ajeno a toda esa ley, cómo se salva? Entonces, está haciendo esa similitud y como está hablando acerca del prójimo, para que podamos entender que qué gran diferencia y qué gran enemistad había entre el judío y el gentil, y el Señor Jesús ha hecho de esos dos pueblos un solo pueblo. Y ese pueblo es llamada la Iglesia. Y es salvado. Leemos esos versículos. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Este versículo es impactante. Porque muchas veces no queremos recibir a ciertas personas porque hemos oído algo de ellos. Uy, es que lo que he oído. ¿Y aquí qué dice? Que recibamos los unos a los otros como Cristo nos recibió. Yo no sé cómo te recibió a ti el Señor Jesucristo, pero a mí me recibió el Señor Jesucristo lleno de pecado. Sobreabundaba el pecado, de mente, de hechos, de acción, de corazón, totalmente en tinieblas. Y el Señor me recibe. Ahora, ¿qué me recibe? ¿Para seguir en tinieblas? Claro que no, pero me recibe en la condición en la cual estoy. Aquí dice recibir a los débiles. ¿En qué condición recibes al débil? En una debilidad, en una dificultad, en algo que no tiene victoria, que no está fortalecido. Pues tú si estás fortalecido, tienes que ser el que vas a ayudarle y le vas a animar para que ese hermano pueda ser edificado, crecer en el Evangelio y poner por práctica su propia vida.
Recibios los unos a los otros. Versículo 8, porque os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Fíjate, el cumplimiento de lo que Dios había dicho a través de los profetas, vino Él a manifestarlo, a hacerlo visible y hacerlo la circuncisión. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Quiénes son la circuncisión? Israel, ¿no? El judío. Los que pensaban que eran solo para ellos todos los beneficios de Dios. Y aquí llega ahora el Señor y dice, no. El beneficio de Dios es para todos. Para los fuertes, para los débiles, para los judíos, para los gentiles y para los pecadores y los justos. Que los justos fueron los que rechazaron, ¿no? Tristemente. Entonces, Dios en Cristo Jesús hace la obra de que tu prójimo sea igual que tú y lo puedas tratar de la misma manera que Dios te ha tratado a ti. Y ahí yo creo que debemos los deberes, tenemos muchos deberes que hacer ahí, de cómo tratar a nuestro prójimo. Hay un propósito con que Dios hizo eso, versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Los introduce dentro del plan de salvación de Dios para que Dios sea exaltado. Para que Dios sea magnificado. Para que por medio de los unos y de los otros mostremos las abundantes riquezas de su gracia y misericordia. Y pone otra vez el ejemplo de Jesús en versículo 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Regirá, estará por encima de... para que todos glorifiquen a Dios. Hay un gran propósito con la salvación que Él ofreció en una división que había de diferentes pueblos. Y los quiere hacer y los hizo totalmente uno, un solo pueblo. Entonces, el ejemplo entre judíos y gentiles es uno de los mayores ejemplos que el cristiano puede tener para ver la unidad que puede haber entre dos naciones totalmente diferentes. Porque si os dais cuenta, las Escrituras, el mundo estaba dividido en dos. ¿Cuál era esa división? Judíos y gentiles. Todo el que no era judío era un gentil. ¿Y cómo trataban los judíos a los gentiles? Como a los cerdos. Estos incircuncisos, ni os acerquéis, ni los toquéis. Porque eran un pueblo total contrario a lo que Dios había cogido con su pueblo escogido. Y su pueblo escogido pues fue tristemente un orgulloso y se puso en una posición que no le correspondía. Y por eso tuvo que venir también el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a Efesios, capítulo 2. Para ver esa comparación acerca del judío y el gentil. Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Dónde queda la separación? ¿Dónde está el no poder soportarlo? ¿Ves? Eso me pasa por decirme que me mueva.
¿Dónde queda eso? Si Cristo vino a hacer un solo pueblo, vino a hacer esa unión, y vino a hacer esa unión para preocuparnos los unos de los otros. El contexto que tenemos en Romanos 14 está hablando de esos débiles, ¿no? De cómo tratarlos, de cómo cuidarlos. Y si yo estoy fuerte, de cómo tratar a mi prójimo. Volvemos a Romanos capítulo 15. Versículo 13 nos deja claro que esto lo podemos, el poder estar viviendo en su voluntad, hay gozo, hay paz, hay esperanza en su fuerza y no en la nuestra. Versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mi dependencia, mi forma de ver las cosas, la dirección a tomar y los pasos a seguir deben de ir siempre en consonancia en la voluntad de Cristo. Y si Cristo me está diciendo que yo debo de ver a mi prójimo como superior a mí mismo, si tú no vas en esa dirección, tú no estás bajo esa cobertura del Señor Jesús. Él no va a apoyar eso. Si tú no tratas al débil como superior a ti mismo, tú no andas en la ley del amor. Porque la ley del amor es amar a mi prójimo como a mí mismo. Y eso, vivir en esa voluntad de Dios, trae a nosotros llenos de esperanza, gozo, paz, y voy a poder realizarlo. Y eso es producido en mi vida. En versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La seguridad de que Pablo sí tiene eso, lo escribe con total seguridad, para que en ti, en mí, también pueda ser visible. Nosotros lo tenemos, ya que Dios tiene el poder y en nosotros tiene el poder de su resurrección. Voy a decir la frase otra vez. Nosotros tenemos lo mismo que el apóstol Pablo tenía. Y el apóstol Pablo vivía con poder en la resurrección de Cristo. Y eso también está en nosotros. Vamos a ver unos versículos en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Últimamente en la prisión y con las personas que estamos trabajando, tenemos que trabajar en contra de lo que ya tienen ellos aprendido. Y lo que ellos tienen aprendido es un montón de versículos sueltos, ¿vale?, en los cuales les han llevado a estar en la cárcel. Qué cosas más raras, ¿no? Y yo les pregunto en la cárcel, digo, pero ¿estás aquí por predicar el Evangelio? ¿Te has metido preso por predicar el Evangelio? No, hombre, Javi, es que me alejé, caí y entonces por eso llegué aquí. Ponernos a pensar. ¿Es fácil que un cristiano verdadero caiga en la cárcel? ¿Es fácil? ¿O es difícil? Quiero decir, si tú como creyente verdadero confiesas con tu boca que Jesús es el Señor en tu vida, tienes el Espíritu Santo morando en ti, vives en el poder de su resurrección, ¿crees que tu vida y los hechos de tu vida te van a llevar para que caigas preso? No, a mí no me encaja, no me encaja. Cuando yo pongo límites como creyente maduro a mi realización como creyente en la voluntad de Dios, estoy diciendo que la resurrección del poder de Dios en mi vida no es efectiva. Y yo creo que eso es un pecado bastante serio, porque le estamos quitando la autoridad y el poder de Dios que puede tener en nuestra vida. Y yo sé, y entendemos como creyentes,
que limitamos el Espíritu en nuestra vida como trabaje. Somos los culpables nosotros. Nosotros cuando dejamos de alimentarnos espiritualmente es muy difícil que podamos tener poder espiritual. Cuando dejamos de reunirnos con los hermanos, dejamos de tener los beneficios que tiene. ¿Qué dicen las Escrituras cuando dice que habitan los hermanos juntos en armonía? ¿Qué dicen los salmos? Que Dios envía bendición y vida eterna, ¿no? Entonces, cuando todas esas cosas dejamos de practicarlas y vivirlas con el deseo que tenemos de amar al Señor, es muy difícil que podamos tener victoria en nuestra vida. Pero si estamos implicados en mi relación, comunión con el Señor, con la iglesia local y con la iglesia universal, yo voy a tener victoria para cómo tratar con estos hermanos. Estos chicos que confiesan a Cristo, tenemos que trabajar de tal manera con ellos, de llevarles otra vez a la condenación, para que entiendan la seriedad de que todos somos pecadores y malos y estamos condenados, para volverlos a llevar a la cruz. Y para que esa cruz y el poder de la resurrección del Señor Jesús sea efectiva en sus vidas. Pero eso es la vida del creyente. Aquí en Filipenses capítulo 3 nos dice, versículo 8 al 10, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El poder de su resurrección. Nuestra fe como creyentes sin la resurrección es fe vana, no valdría para nada. El hecho de que Jesús prometió y cumplió, y sobre todo en su resurrección, nos da la fiabilidad de que Él es veraz. Y como dice la Escritura, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Si el poder de la resurrección de Jesús no está siendo efectivo en tu vida para poder vencer las dificultades que se ponen por delante y en el contexto en el cual estamos, dime dónde estás. Dime dónde estás. No podemos limitar el poder de Dios y lo hacemos. Y cuando pensaba en estas cosas, a lo largo de la historia de cada uno de nuestra vida, seguramente ha habido dificultades, hermanos de una manera, hermanos de otra, enfrentar situaciones difíciles, enfrentar situaciones fáciles. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Lo vamos a hacer conforme yo entiendo y creo? ¿O lo vamos a hacer como me demanda Dios que debo de hacerlo? El mayor ejemplo siempre es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Y en la forma de siervo se hizo semejante a los hombres y fue a la cruz, por amor a ti, por amor a mí. Entonces, cuando nos encontremos con situaciones de los débiles, que los maduros podamos ser capaces de ser de edificación para ellos y no ser de machacar. Vamos a orar. Amado Padre, muchísimas gracias, oh Dios, por poder tener tu palabra y poder meditar en ella de una manera, queremos que sea profunda, que sea tu Santo Espíritu quien nos hable, que nos haga entender y recordar todas estas cosas que para nuestro ejemplo fueron escritas, oh Dios. Y entendemos que el mayor ejemplo que tenemos para nosotros y para nuestra vida es la persona del Señor Jesús. Oh Dios, qué bueno es haberle conocido, qué bueno es haber experimentado la salvación que Él ofrece y que nos ha ofrecido a cada uno de nosotros. Oh Dios, y te rogamos que tú nos ayudes a vivir vidas que glorifican tu santo nombre y que, sobre todo también, oh Dios, que podamos llevar a personas, a muchas personas, a los pies del Señor Jesucristo para que sean salvadas. Danos un tiempo bueno ahora de comunión, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.